Te vi un mensaje. Ah, ok. Sí, estabas dando spoilers de algunas respuestas, de 2 o 3. Sí, sí. Ok, entonces vamos a empezar la presentación. El tema es muy sencillo, a lo mejor lo terminamos en unos 15, 20 minutos porque es un tema muy, muy, muy fácil. Y por eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que acabamos de ver ahorita y de lo que vimos en la presentación pasada. ¿Qué vimos en la presentación pasada? La célula procariota, que se diferencia de la célula eucariota por diferentes motivos, pero principalmente hay uno. ¿Cuál es ese? El ADN. El ADN de una célula procariota va a estar siempre afuera de lo que viene siendo el citoplasma o va a estar en el citoplasma. Lo podemos notar en esta región, que ya vimos que esa región se llama, tiene un nombre específico que vamos a ver más adelante. Y en el caso de la eucariota, el ADN está encerrado en algo que se llama el núcleo, que le sirve de protección. Hay otras diferencias, por ejemplo, la presencia de cloroplastos, de mitocondrias, que no están presentes en las células procariotas, pero la principal distinción entre una y otra va a ser la molécula de ADN. También su tamaño va a ser bastante distinto, en esta presentación lo vamos a notar. Hablando principalmente de las bacterias, de las células procariotas, vamos a tener de dos tipos, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. La diferencia entre una bacteria gram positiva y una gram negativa es la capa gruesa de peptidoglucano o la pared celular que va a tener. En el caso de las bacterias gram positivas, observamos que tienen un color morado ante una tinción que se llama la tinción de Gram, que se utiliza cristal violeta, y en el caso de las gram negativas es un color rosado o fuchsia. Esto se debe principalmente a lo que acabo de mencionar, la capa gruesa absorbe el colorante y una capa delgada no lo absorbe. Pero a diferencia del gram positivo, los gram negativos contienen el LPS, lipopolisacárido o endotoxina, que está formado por lípido A, lípido core o núcleo central y la cadena lateral O, que le va a dar mayor patogenia. Es decir, las bacterias gram negativas tienen una ligera factor de patogenicidad mayor que una gram positiva, aunque depende de otras cosas como la cápsula, etc. Aquí en esta imagen, pues podemos ver esto azul, es la pared celular bastante gruesa del peptidoglicano, y en las gram negativas la pared celular es bastante delgada y tiene la característica que va a tener una membrana exterior donde vamos a encontrar el LPS o el lipopolisacárido. Dentro de otras estructuras que vimos, bueno, vimos que hay tres principales estructuras: envuelta celular, citoplasma y nucleoide. La envuelta celular puede estar formada por cápsula, pared celular y membrana plasmática. Y tenemos otros factores como el plásmido. El plásmido es una porción pequeña de ADN que le va a dar ciertas características a la bacteria. Tenemos las fimbrias o pilis, que van a ser unos pelitos que le van a permitir la adherencia a la bacteria. Tenemos el pili sexual, que es un órgano sexual de algunas bacterias que me va a permitir transferir material genético de una bacteria a otra. Tenemos los flagelos, cuya función principal es el movimiento. Y por último, las esporas, que son un factor de protección ante ciertos factores medioambientales o algunos medicamentos. Tenemos ciertas bacterias que cuando son sometidas a calor, a humedad o a presiones altas, se encapsulan formando esporas, su material genético se esconde y de esta manera la bacteria protege su muerte. Es como si tuviera una cápsula, muriera la bacteria, pero esa cápsula permite que nazca otra bacteria similar. Y vamos a iniciar entonces con la clase. Es una clase muy cortita. Vamos a ver la morfología, es decir, la forma de las bacterias. De hecho, en el fondo podemos ver diferentes tipos de microorganismos y cómo tienen figuras y formas distintas. La morfología dentro de las bacterias es muy importante principalmente para su identificación. Mediante una tinción y con el microscopio, yo puedo determinar la enfermedad que tiene una persona, por qué bacteria es causada, o la presencia de bacterias en ciertos tipos de tejidos o de fluidos corporales. ¿Qué es la morfología? Es una disciplina que va a estar encargada del estudio de las estructuras y de las características de un organismo. En nuestro caso, específicamente vamos a hablar de las bacterias. La estructura puede ser de diferente tipo cuando hablo de estructura. Podemos hablar de apariencias externas, la forma de la bacteria, el color que tiene la bacteria, el tamaño que tiene la bacteria, la composición de las biomoléculas que tiene la bacteria,
o también podemos hablar de estructuras internas, como los organelos. Va a haber bacterias que tienen esporas, va a haber bacterias que no tienen esporas, va a haber bacterias que tienen flagelos, va a haber bacterias que no tienen flagelos. Entonces, esa estructura interna me va a permitir diferenciar las bacterias. Vamos a iniciar con el tamaño. La morfología se basa principalmente en el tamaño. Todas las bacterias son a media comparativa, son bastante pequeñas comparadas con otro tipo de células. Por ejemplo, las bacterias van a tener valores de 0.5 a 3 micrómetros, el rango de unos 5 a 30 nanómetros, pudiendo llegar en algunos casos hasta 10 micrómetros, es decir, un poco más grande. Sin embargo, el rango es de 0.5 a 3 micrómetros. Las bacterias solamente van a ser visibles al microscopio óptico y para ello se utiliza un objetivo que se llama 100 por, que aumenta la visión hasta 100 veces el valor normal de un microscopio. Para ello se utiliza el objetivo de inmersión. El microscopio tiene diferentes tipos de objetivos y se le coloca un aceite especial que se llama aceite de inmersión. También podemos utilizar un microscopio electrónico para poder observar las bacterias. A comparación con la célula eucariota, las células eucariotas miden más de 5 micrómetros, es decir, son mucho más grandes que una bacteria. A medida comparativa, esta imagen que tenemos del lado derecho es de un tejido, de una tinción, son células sanguíneas, y podemos observar el comparativo de un neutrófilo. Un neutrófilo tiene un tamaño de entre 10 a 14 micrómetros, y en el caso de lo que viene siendo un Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria que causa la neumonía, tiene un tamaño entre 1.2 a 1.8 micrómetros. Esta de aquí es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, y esto de aquí es el neutrófilo, que es una célula sanguínea. Entonces podemos comparar la diferencia de tamaños que hay entre una y otra. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿ha estado transmitiendo su pantalla? Porque la verdad no se ha visto nada desde que terminamos la jugada. Solamente la pantalla de donde estábamos jugando. Ah, ¿por qué no me dicen? Tiene rato con la mano levantada, pero no me hizo caso. Perdón, me hubieras dicho. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Es que para no interrumpirlo. No hay problema. Si me interrumpes, no pasa nada. Bueno, me voy a regresar un poquito. Gracias a Siri por el comentario. Esto nada más era lo que hablaba del repaso. De lo del repaso, pues estuve mostrando algunas imágenes, nada más para que vieran qué hacía referencia al repaso. Pero no sé si del repaso tengan alguna duda con lo que está aquí mostrado en la pantalla. Pues yo igual no estuve en la otra clase, pero veo el video para no atrasar a los demás. Ok. Sí estuve, pero no se reflejó o algo así. ¿Pero qué? Es que tenía problemas con mi computadora, entonces lo escuchaba todo trabado, pero lo veía. Ok. Bueno, igual esto es como un repaso, puedes volver a ver como esta parte, ya hicimos la actividad, igual te fue bien en la actividad y puedes ver el video, si no, en la próxima clase pues volvemos a abrir una apertura de dudas, ¿sale? Ok. Entonces, volviendo a lo de la morfología es una disciplina que se va a encargar de la estructura, vamos a tener apariencias externas e internas, esto pues no es tan importante, ya lo mencioné, que lo visualizaran, pero esta diapositiva sí es importante, porque aquí en esta diapositiva podemos observar el comparativo entre una célula procariota y una célula eucariota. Célula procariota es esta de aquí, Diplococcus pneumoniae, que es el que causa básicamente la neumonía, es un diplococo, ahorita vamos a ver a qué hago referencia con esta. Esto podemos ver que es morado, es una bacteria gram positiva, y en el caso de la otra célula que está señalada aquí, este es un neutrófilo, que es una célula sanguínea encargada de la defensa. Es un leucocito o es una célula que se encarga principalmente de la protección ante las bacterias. Porque hay muchas células de este tipo porque están combatiendo al neumococo, al Streptococcus pneumoniae. Ok. La parte importante de esta presentación es esta, las formas. La morfología se basa principalmente en las formas. Va a haber diferentes tipos de formas en las bacterias. Principalmente vamos a tener 3 tipos diferentes. La forma va a ser determinada por la rigidez de la pared celular. Dependiendo de qué tan rígida sea la pared celular, va a adoptar
principalmente 3 tipos diferentes de formas. La primera de ellas es la forma conocida como coco, los cocos, que van a ser esféricos u ovalados. Vamos a tener, ahí está la imagen, los bacilos. Los bacilos van a tener una forma cilíndrica o una forma de bastón, ya sea curva o ya sea recta. Aquí tenemos un bacilo. En el fondo de la presentación o de la pantalla podemos ver un bacilo curvo. Va a haber diferentes tipos de bacilos. Pueden ser curvos o pueden ser rectos. Y en forma de bastón también se pueden presentar. Y por último, los espirilos, que se van a presentar en forma de espirales. Estas son las 3 principales formas de las bacterias. ¿Existen otras formas? Claro, hay bastante variedad. Hay algunas bacterias que son, podamos decirlo, deformes o que no tienen una forma definida, pero estos son los 3 principales tipos de formas que van a existir. Vamos a ver primero los cocos. Vamos a iniciar con los cocos. Nos van a quedar 10 minutos antes de que se corte el video. Explicamos los cocos y me voy a salir del video para iniciar uno nuevo. ¿Ok? Entonces, cocos, al momento de que una bacteria se divide o se replica, si su plano de división es único, vamos a encontrar 2 tipos de bacterias. Unas que se llaman diplococos o los que se llaman cocos o en cadena. Entonces, vamos a tener esta que está aquí. Cuando encontramos una bacteria sola o una bacteria solitaria o que solamente está presente una bacteria, se denomina como un coco. Pero si esa bacteria está unida y parece estar como pegada, vamos a tener lo que se conoce como un diplococo. Vamos a tener diplococos sin cápsula y hay algunos diplococos con cápsula, como el caso que mencionamos hace rato. Ese es un diplococo, que es el Pneumoniae. Podemos observar que la mayoría de las bacterias están unidas, forman pares. Y ese es un diplococo, y es un diplococo encapsulado. Pero también vamos a tener los en cadena, como esta cadena que tenemos aquí, que se denomina estreptococo. Y también vamos a tener unos que se llaman estafilococos. Los estafilococos van a estar en tetradas, es decir, en 4, o en racimos, como si fueran racimos de uva. Este de aquí es un estafilococo. Uno de los estafilococos más conocidos es el Staphylococcus aureus. Se llama Staphylococcus aureus porque tiene un color dorado. En la tinción de Gram, pues podemos observar que es morado, pero su color natural es un color dorado, por eso se llama Staphylococcus aureus. Y tiene principalmente daños a nivel de la piel. O sea, es una bacteria que causa muchos daños a nivel de la piel. Es una bacteria de la piel. Y podemos observar cómo forma racimos de uvas. Es algo, pues, particularmente muy hermoso cuando se ve directamente en una tinción. Es muy bonito a la vista. Y de esta manera, pues, nosotros podemos diferenciar entre 2 tipos de bacterias. Un diplococo y un estafilococo. También tenemos agrupaciones en sarcinas, que es como si fuese un cubo, y en tetradas, es decir, de 4 en 4. Pero los más comunes son estafilococos, estreptococo y diplococo. Como cadena, como 2 o como racimo de uvas. Siguiente, los bacilos. Como el grupo musical, los bacilos, vamos a tener de estos 4 tipos que están aquí en esta imagen, 5, perdón. Los bacilos pueden ser muy cortos. Cuando un bacilo es muy corto, muy pequeño, se puede confundir con un coco. Entonces, toma la nomenclatura de cocobacilo, que es este que tenemos aquí, es un bacilo corto. Cuando son bacilos pues, más alargados, simplemente reciben el nombre de bacilo. Los extremos de los cocobacilos pueden ser curvos o pueden ser rectos, ya lo mencionaba anteriormente. Una bacteria muy característica que tiene una estructura curva es el Vibrio cólera, que es el causante del cólera, de la cólera. Es una enfermedad intestinal que se da por una mala alimentación, por aguas sucias, y que va a generar un daño principalmente de diarrea, de daño abdominal, y que es una bacteria también muy bonita. Podemos observar que es un bacilo curvo, y que podemos observar también en esta imagen, que tiene un flagelo. Es decir, es una bacteria móvil, es una bacteria que se mueve mucho dentro del medio. Eso le va a dar un factor de patogenicidad, porque al moverse va a atravesar el epitelio y va a generar daño a nivel del epitelio gástrico.
Y también tenemos agrupaciones en cadenas o en filamentos, o incluso formando letras chinas. Cuando hablamos de cadenas, podemos ser diplobacilos o estreptobacilo. La palabra estrepto quiere decir cadena, por eso hay estreptococo y hay estreptobacilo. Pero también se forman empalizadas, es decir, bacilos como agrupados de formas extrañas. Y un bacilo muy común es el Corynebacterium, que forma letras chinas, que es el que vemos en esta imagen. Realmente, pues, las letras chinas no se alcanzan a percibir. Es un microbiólogo que le puso de esta forma como letras chinas, pero realmente son como empalizadas. Es un cúmulo de varios bacilos y van a formar como grupos de bacilos. Esto es principalmente característico de esta bacteria que se llama Corynebacterium. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Excelente. Entonces, vamos con la tercera forma. Les dije, es una presentación muy cortita. Los espirilos. Los espirilos, pues podemos tener de 3 tipos diferentes. Hay un espirilo que parece un sacacorcho, que es característico de una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi. Tenemos la bacteria formada en filamento y una bacteria que va a formar espiroquetas. Por mencionar 3 bacterias importantes que van a tener este tipo de figuras, tenemos la Treponema pallidum, que va a ser la responsable de la sífilis, tenemos la Borrelia y tenemos la Leptospira. Cada una de ellas va a causar enfermedades características. Treponema pallidum, que es esta que está aquí en la imagen, es la responsable de la sífilis, es un filamento o es una bacteria espirilada que tiene pocos giros. Esta que tenemos en la imagen es la Borrelia, que si se fijan se compara con lo que viene siendo un sacacorchos, ya que sus ondulaciones no son muy continuas, sino que son muy espaciadas. Y en esta imagen que tenemos aquí, podemos observar estos que están aquí, son eritrocitos, y este que está aquí es un neutrófilo. Entonces, esta es una tinción hecha en sangre, donde va a estar principalmente la Borrelia. En este caso, tenemos un tejido. Todas estas son células epiteliales, y esto que está teñido un poco de oscuro es la treponema. Aquí no estamos utilizando una tinción de Gram, son tinciones especiales las que se utilizan aquí. Y por último, la leptospira. Es una bacteria que se halla principalmente en aguas sucias. Podemos observar que es bastante larga y que va a tener una forma de espiroqueta, es decir, una forma alargada. Sus curvas no son tan pronunciadas, pero tiene bastantes curvas. Y sus curvas van a ser en forma de espiral. Va a ser una espiroqueta, va a estar en esta forma de aquí. Los espirilos van a variar en el número de vueltas, desde pocas vueltas, como en el caso de la Borrelia, que podemos observar que son muy pocas vueltas, o muchas vueltas, como en el caso de la treponema, o el giro característico de una espiroqueta. Por último, vamos a hablar de la coloración, para finalizar. La coloración puede ser de diferentes tipos. Hay ocasiones que no se necesita hacer una tinción, se hace un examen en fresco, se toma una muestra del tejido, se coloca en un portaobjetos y se observa directamente. Puede utilizarse glicerol, alguna solución no acuosa que aumente el índice de refracción, es decir, que la luz rebote en la bacteria y que me genere un cierto brillo o una cierta coloración sin necesidad de utilizar una tinción o un colorante. Vamos a tener tinciones que van a necesitar algún tipo de colorante para visualizar de una mejor forma la estructura o la forma de la bacteria, y estos colorantes se van a basar en la afinidad que presentan por las estructuras. ¿Cuáles estructuras hemos hablado? Por ejemplo, los peptidoglucanos o los lipopolisacáridos, que van a tener cierta afinidad a cierto tipo de bacterias. Los colorantes van a ser catiónicos o aniónicos. Los colorantes catiónicos van a ser atraídos por los componentes de carga negativa, como los ácidos nucleicos y los polisacáridos. Por ejemplo, el azul de metileno, el cristal violeta y la safranina es un colorante catiónico. Quiere decir que se van a adherir a las partes negativas de la bacteria, tiñéndolas de los colores característicos. Entonces, por último, para finalizar la clase, tenemos aquí una breve explicación de cómo se lleva a cabo una coloración. Nosotros vamos a tener una muestra
la muestra la colocamos en un portaobjetos y a ese portaobjetos le vamos a añadir diferentes tipos de soluciones. Primero vamos a añadir cristal violeta, que va a teñir todas las bacterias, tanto positivas como negativas. Adicionamos Lugol, que es una sustancia que va a permitir la precipitación o la adherencia del cristal violeta. Adicionamos alcohol cetona, que va a ser un decolorante que va a hacer que se despinten aquellas bacterias que son gram negativas, pero las gram positivas no se van a despintar. Y por último agregamos otro colorante como la safranina o como la fuchsina, que va a tener un color rosa y que solamente va a teñir a las bacterias gram negativas. ¿Ok? Y esto sería básicamente todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, por ahorita no. Ok. Entonces, el día de mañana continuaríamos con otra actividad en Kahoot y vamos a continuar con lo siguiente, que serían los diferentes tipos de